We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Yes, I do. Let us pray. Así se pelean las batallas, mis hermanos, con sabiduría. Así se pelean, así se programa la vida con sabiduría, así se mira la vida con sabiduría y así se impiden que sucedan cosas en la vida que luego nos pueden traer dolores de cabeza cuando usted ha puesto su mente para ser conforme a lo que Dios le ha dado dentro suyo. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy para ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Me está entendiendo? Los hijos de sabiduría son aquellos que consuelan. Los hijos de sabiduría son aquellos que animan. Los hijos de sabiduría son los que comprenden lo que es la iglesia. Los hijos de sabiduría son los que entienden lo que es la palabra, lo que entienden lo que es poner el nombre del Señor en los labios. Los hijos de sabiduría entienden los tiempos que se están viviendo. Los hijos de sabiduría entienden que hay cosas que no se pueden dejar pasar o hay cosas que hay que impedirlas para que Dios sea glorificado. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay cosas, por ejemplo, en un hogar, en una familia. Alguna vez usted habrá escuchado esta palabra. ¿Qué tengo que hacer? Yo la escucho muchas veces cuando vienen y me preguntan, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿A usted qué le parece? ¡Ja! Y ahí viene el lío. Porque a mi parecer puede ser algo que sea bueno, pero quizás no es lo que dice la Escritura o no es lo que el Señor dice en su palabra. Quizás para algunos pueden decir, bueno, yo voy a darles un consejo, pero la Biblia a nosotros nos habla de cosas que debemos decir, cosas que tienen que ver con el consejo. Y no es lo que nosotros pensemos, sino es lo que piensa Dios. A ver, estoy buscando acá el libro de Job. Vamos a buscar el libro de Job. Libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, capítulo 42. Dice el libro de Job, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjense lo que dice el verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjese lo que sigue diciendo más adelante. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues
tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Qué debo hacer? Y entonces ellos vinieron, hablaron con Job y lo vieron mal. La esposa lo había maldecido, él tenía sarna, literalmente Job era un sarnoso. Cuando los amigos de él vinieron, ellos le dieron consejos y le dieron palabra que no era palabra de Dios. Le dieron consejos que no tenían nada que ver con la sabiduría. Escuche esto, porque Dios estaba tratando con Job. Dios quería bendecirlo a Job de tal manera que la Escritura dice que después él recibió mucho más de lo que tenía al principio. Hay veces que a usted le van a venir problemas en su familia, problemas en su casa, van a venir crisis, van a venir problemas que se necesita la sabiduría de Dios para entender qué es lo que Dios quiere hacer con este asunto. ¿Qué es lo que Dios está mostrándome a mí con este asunto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo a partir de este asunto? Porque ellos decían, Dios es justo y severo y por algo tenés esa sarna. Dios es justo y severo y Él es santo y algo tiene que haber en tu corazón. Dios es justo y es santo, por eso te ha mandado todo esto que estás. Ahora vos tenés que reflexionar y pensar. Y Job, más allá de no entender la situación que le estaba pasando a él, se veía más confundido. Acá dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Más confundido estaba porque los que tenían que tener sabiduría no la tenían. Habían perdido el camino y habían perdido la luz de la sabiduría. Por eso es que el Señor nos habla, le habla a usted, que la sabiduría es una de las cosas más importantes que muestra quiénes verdaderamente somos. Hay mucha gente que va a aconsejar, que va a hablar, que va a decir, que va esto, que el otro, pero usted no se puede prestar a ese tipo de palabras y no se puede prestar a ese tipo de cosas porque hay gente que tiene el entendimiento quizás no entenebrecido como un mundano, pero sí le falta comprender las riquezas de Dios a través de la sabiduría. ¿Cuántos están entendiendo? Bien, por último, yo le dije que le iba a dar solamente unos pasajes de las Escrituras y yo creo que con este pasaje nosotros vamos a ir terminando. Yo quiero que usted al salir de este lugar diga, quiero sabiduría más que cualquier otra cosa. ¿Puede decirlo ahora? ¿Puede decirlo, quiero sabiduría, Señor? Bien, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 3, y con esto termino, o estoy terminando. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 16. Este es un texto que habla acerca de la sabiduría. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él, de Salomón. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto.
Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios para juzgar. La sabiduría fue lo que pidió Salomón, más que riqueza, más que larga vida, más que cualquier otra cosa. La sabiduría le trajo todo, hasta mujeres le trajo. Ahí le faltó sabiduría. Tenía 300, no sé cuánto, sin contar las suegras. Después voy a hablar de ese tema, pero ahora no. La sabiduría tiene hijos y Salomón era hijo de sabiduría. Cuando usted habla hoy y dice una respuesta salomónica, está hablando de una respuesta sabia. Ahora Salomón, sabiendo que era hijo de Israel y que Dios era su Dios y que tenía un trabajo para hacer, él pidió y Dios se lo dio y vio con agrado. Es más, Dios le dijo, por cuanto no has pedido ni plata, ni riqueza, ni poder, ni tampoco la vida de tus enemigos, yo te doy sabiduría y te doy todo lo demás por añadidura. ¿Por qué? Porque los hijos de sabiduría pueden juzgar en el mundo, pueden tomar decisiones sabias, le es manifiesto realmente que son cristianos, que el Espíritu Santo está alumbrando en ellos. Cuando Salomón hizo esto, despertó en el pueblo admiración y temieron a Dios porque entendieron que Dios le había dado esta tremenda bendición y toda la gente lo admiraba por su sabiduría. Se manifestaba en el hijo de sabiduría, se manifestaba la sabiduría. ¿Para qué? Para la bendición. On holy ground, and I know that there are angels